¿Cuál y tonali? Amigos, déjame presentarles a nuestras amigas de las guías de práctica clínica. Es Irlanda, Adriana, Carla, Chacón, todo mundo, todos son de distintos hospitales y a todo mundo le gusta trabajar con la gente que más lo necesita. Somos de los institutos, bueno, nos encanta ver a los pacientes y hoy les vamos a recordar a todos ustedes cómo se calculan algunas cosas. Y entonces, lo primero que les vamos a recordar es esta fórmula de la razón de momios. Y habíamos dicho que la razón de momios, ¿cuál era la fórmula, estimada Carlita? Es equivalente a los productos cruzados. Claro, Entonces, A por D dividido entre B por C. que es la misma fórmula del riesgo relativo, solo que un poquito modificada, ¿no? A por D y B por C. Y entonces le pedíamos a Adriana Lobato que nos diera la anatomía de la tabla de 2 por 2, ¿no? Esta anatomía de la tabla de 2 por 2 en donde teníamos, donde se divide en columnas y en filas, ¿cierto? Y en donde lo que más nos interesa es la primera columna. Entonces, primero, Adri, ¿qué va en las columnas y qué va en las filas? En las columnas va bueno, en este caso sería ciclofosfamida, no ciclofosfamida, Ah, y en no, en las las filas, columnas va el desenlace, perdón, Adri. sí es cierto, el Entonces, en desenlace. las columnas va el desenlace y aquí podríamos recordar un poquitito, solamente recordar un poquitito, que todo se basa en el diseño arquitectónico, donde tenemos un estado basal y tenemos una maniobra, ¿sí? Que es la variable independiente o las variables independientes y tenemos un resultado, ¿no? El resultado es la variable dependiente. Entonces, este resultado de la variable independiente, lo que resulta del tratamiento de esto, a eso le vamos a llamar variable dependiente, ¿sí? Entonces, esta va a ser la variable dependiente o outcome o desenlace. Y entonces, te vuelvo a hacer la misma pregunta, estimada Adri Lobato, ¿qué va en las columnas? El desenlace, El que desenlace o la sería variable independiente, parto ¿sí? Y en prematuro, las filas, ¿qué es lo que va? Estimada, eh, Tendríamos la exposición. la exposición, ¿no? La variable que estamos buscando, ¿no? Expuestos versus no expuestos. Y entonces, ¿qué les parece si ponemos un ejemplo, Adri Lobato? ¿Cuál sería el ejemplo que estábamos poniendo? Estado basal, eh, una paciente con lupus en señoras tratamiento con lupus, ajá, con ¿sí? ciclofosfamida. Y la maniobra, ¿cuál sería? La ciclofosfamida, Claro, la maniobra sería a unas les pongo ciclofosfamida, y siempre voy a intentar hacer una comparación, es decir, versus sin ciclofosfamida. ¿Te queda claro? O sea, es esta elección que tengo yo como médico. ¿Te pongo la ciclofosfamida o no te pongo? En realidad la decisión es de los pacientes, ¿no? Si no, seríamos muy paternalistas. Ellos deciden si van a seguir con el medicamento o si se van a embarazar o no se van a embarazar, ¿no? Y entonces nosotros les damos los resultados. ¿Y cuál sería el desenlace? en este caso dijimos parto pretérmino. Parto pretérmino, ¿no? Y entonces, cuando vemos estos desenlaces, casi siempre los vemos en este sentido, ¿eh? Casi siempre vemos esto como si fuera una variable de frecuencias. Entonces, en esta variable de frecuencias tendríamos aquí el porcentaje de pacientes que tienen parto pretérmino, ¿no? Del 0 al 100, por así decirlo. Porcentaje de pacientes que tienen parto pretérmino. Y aquí vamos a graficar, bueno, pues cómo les va a las pacientes que tienen ciclofosfamida y las comparamos con las pacientes que no tienen ciclofosfamida, ¿no? A favor y en contra, ¿sí? Y entonces con esto podemos tomar una decisión, ¿no? O sea, no le podemos decir a todas las que tienen ciclofosfamida les pasa, ni tampoco podemos decir que aquellas que no tienen ciclofosfamida a todas les pasa, pero podemos hacer una comparación de una con otra, ¿ok? Y entonces aquí tenemos el OR. Paso número 1.
Entonces, el OR, lo que tendríamos que poner es aquí adentro, tendríamos que poner acá que va, claro, C y D. bravo. Y la fórmula es esa que nos habías dicho hace rato. Ok, pero ahora queremos explorar otra fórmula, que es la fórmula del intervalo de confianza del 95. ¿Qué significa esa fórmula del intervalo de confianza del 95 y para qué la queremos? Estimada Carlita. Eso, queremos nosotros decir entre qué valores se encuentra nuestra probabilidad o nuestra media de lo que hemos calculado y que podemos decir que entre esos valores va a estar contenido, por ejemplo, la media poblacional, ¿no? Porque claro que yo lo hago en determinado grupo de personas, pero lo quiero extrapolar a la otra, a toda la población. Entonces, eso no es difícil que yo calcule un solo valor. Ok, Entonces, para eso necesito un intervalo. ok, entonces ella, Carlita, nos dice uno porque yo lo quiero traspolar a otras poblaciones. Entonces sí, lo que quiere decir es, si hay un efecto de la media, pero yo quiero traspolarla a otras poblaciones. Entonces, si yo quisiera traspolarla a otras poblaciones, ¿cuál sería el primer elemento que requeriría pensar, estimada Adriana? ¿Cuál sería el elemento que nos dio Carl Friedrich Gauss para decirnos que lo que tú puedas evaluar con esas características sea exactamente igual para todos los sujetos? Para todos los sujetos. ¿Cuál sería ese? ¿Cuál sería ese valor? ¿Cuál sería esa curva? ¿De qué estamos hablando? Ahí está una mano levantada. Muy bien. Entonces, qué teoría ocuparías para Eso es traspolar la distribución de la probabilidad. la distribución de la probabilidad? ¿Ok? Y ¿De en qué otra este forma caso le estamos hablando llamaron? de la campana de Gauss. Estamos hablando del mago de las matemáticas, ¿no? El Sí. mago de las matemáticas, ¿no? Carl Friedrich Gauss, lo que nos dice es efectivamente lo que nos está diciendo Carlita, es totalmente cierto. Y entonces hay un formato que está así, que cuando tiene una figura que es simétrica y asintótica, así, y que tiene una forma de campana. Esto lo que nos quiere decir es que aquí en China, la media y la mediana van a ser exactamente iguales. Y entonces aquí queda. Ok, eso es lo que nos dijo Gauss, ¿cierto? Que aquí tengo un efecto de la media. Entonces, este valor de la media le voy a poner X, ¿ok? Y entonces, para yo poder decir que se traspola a otras poblaciones, ¿qué tengo que tomar en cuenta, estimada Irlanda Alvarado, en la fórmula? Para que yo pueda determinar cuál es el efecto de esta media y que dé el intervalo de confianza, ¿qué otras cosas tengo que tomar en cuenta? O sea, bueno, no sé si estoy entendiendo la pregunta, pero ver, o sea, la distribución, o sea, saber que esta campana, por ejemplo, es para todos aquellos que siguen una distribución normal. Entonces, no ¿Ok? poder aplicarlo si tengo valores que no siguen este tipo de distribución. No lo sé, Rick, porque todos los valores en los seres humanos cumplen con estos requisitos. Puede ser que la muestra que tú obtengas no tenga distribución normal, Ajá. ¿sí? Puede ser que la muestra que tú obtengas no tenga distribución normal, eso es cierto, pero lo que sucede en los individuos, en todos los individuos, toda la biometría hemática, el peso, la talla, la edad, hasta las tasas de divorcios, todo sigue una probabilidad normal, ¿sí? Carla Chacón, ¿qué La datos N, tengo que doctor. tomar en cuenta? Tendríamos que considerar la N. O sea, porque No, mientras no, más, Rick. pero es, a lo que voy es que si mientras más N yo tenga, más cortito mi intervalo. Entonces la N sí modifica el intervalo de confianza. Sí es cierto, tienes toda la razón, Eso es pero me verdad. pareció, sí es cierto, pero me parece que es medio naive, es medio ingenua tu respuesta.
¿Por qué? Porque el Como yo. primer parámetro que tendríamos que tomar en cuenta O es las el azar. desviaciones estándar también, o sea, qué tanto se aleja del... Espera. Primero tenemos que tomar en cuenta el azar. En la fórmula, lo primero que tendríamos que tomar en cuenta es esta media, ¿sí? Entonces, el intervalo de confianza es igual a este valor de la media modificado hacia un lado y hacia el otro de forma bilateral. Eso lo dijo este señor de acá, que se llama Carl Pearson, ¿sí? Y entonces, Carl Pearson dice, estas modificaciones tienen que ser iguales y simétricas hacia los dos lados. Entonces, esta tiene que ser más o menos el azar. ¿Cuánto le daremos de azar? ¿Cuánto esperarías darle de azar a tus pacientes, estimada Adri Lobato? ¿Qué tan segura te gusta estar cuando das un tratamiento a tus pacientes? Pues justo lo más que se ¿Un pueda, cinco por ciento, un 10, 5, 20, 30? ¿Qué tan segura te un gusta? 5% Sí, de imagínate azar. que estuvieras casada, ¿no? ¿Algunos de ustedes se han enamorado, Carlita, alguna vez en tu vida? No ahorita, ya sé, Casada, pero doctor. bueno, Casada. pero eso no significa que estés enamorada. Casada enamorada. ¿Qué tan segura quisieras estar de que ese pelado está enamorado de ti? Ay, 100%. ¿Eh? 100%, por Pero supuesto. 100% no se puede, porque eso sería en contra de lo que dijo el buen, ¿cómo se llama? El buen Karl Popper, ¿no? De un noventa y Noventa cinco y al nueve noventa y punto nueve por nueve ciento nueve 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 nueve. 99.9. Ay, no, Carla, no, sé un poco más flexible. No, dale chance, noventa y pobre cinco individuo. noventa noventa y y cinco cinco por ciento ¿No? 95% de seguridad, es decir, que de repente puede ser que alguna residente venga y le dé ¿cómo se llama? Una interconsulta, ¿no? Y diga, ah, ya está, ¿no? ¿Te imaginas eso? Estaría buenísimo, ¿no? No, ¿No? ¿Por qué no, Adri? Pues la canción dice que te comparen hoy como siempre, ¿no? ¿No? Y si encuentras un amor que te comprenda, ¿no? ¿No dice así la Bueno, canción? sí, sí. Bueno, entonces decimos que el valor de zeta de alfa es un valor que nos confiere un 2.5, es un valor de alfa bilateral. Es decir, 2.5 de un lado y 2.5 del otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, 2.5 a que me quiera y 2.5 a que no me ponga el cuerno. ¿Ok? sí, 2.5 de seguridad, o sea, no 95%, pero sí casi 99.9%. Y ese valor de zeta de alfa, le vamos a poner un zeta de alfa bilateral de, de 1.96. Casi dos desviaciones estándar. No dos desviaciones estándar por este sujeto que está aquí, de que decía, si no eso sería fe, acto de fe, si no sería la falibilidad de la ciencia, ¿no? Pero sí 1.96, o sea, 1.96 desviaciones estándar, ¿sí? De un lado, y 1.96 desviaciones estándar del otro lado, es decir, bilateral. Entonces, el valor de zeta de alfa bilateral sería de 1.96. ¿Correcto? Muy bien. ahí solo Y no entendí entonces, una cosa. O sea, pese a que dijimos que es 2.5 de un lado y 2.5 de otro, el 1.96 ya se entiende que es de los dos lados, ¿no? así es. Así, Ok. es 1.96 de un lado y 1.96 de los dos lados. ¿Sí? Bilateral. ¿Se entiende? Sí, En este Sí, caso, la Sí, posibilidad de que sea amenaza de parto pretérmino o que no sea amenaza, que le vaya bien o que no le vaya bien. ¿Ok? Bien. Y entonces, el azar solamente quedaría aquí en un 2.5 de este lado y un 2.5 del otro lado de implicaciones del azar, lo que comprendería una varianza bilateral desde aquí hasta acá, ¿sí? De un 95% de seguridad que quiere Carla Chacón de que su esposo la quiera. Ay, qué abusiva eres, Carla, dale chance, pobre hombre. Nunca te has enojado con él, o sea, tantito que dices, ay, no, ahorita no me queda nada bien, no, se está de mal, o sea, que la aguante su mamá, ¿no? O sea, tú quieres que te quieran todo el tiempo. sí, claro. Ese es el contrato. Estuvo difícil el contrato, ¿eh? Se me hace que lo firmó bajo. Ok, 95% porque él firmó el contrato.
Ok, ese es el valor de zeta de alfa. Ese es el valor que me da el azar, ¿sí? Entonces, este azar, esta fórmula, tiene que incluir el azar, que es este 1,96, y ahora lo tengo que multiplicar. ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué lo tendría que multiplicar? Aquí dijimos por el error estándar. ¿Qué es eso del error estándar? El error estándar es igual una medida de desviación, pero a diferencia del desvío estándar, no es muestral, sino es poblacional. Mm, En- no entonces me estamos acuerdo entendiendo que nada. Sería muestral, ¿no? O sea, ¿qué tanto se desvía de, de este valor en donde tengo, bueno, valga la redundancia, de la media y la mediana, qué tanto se aleja? ¿Qué tanto me equivoco por la muestra que tomo? ¿Qué ajá, tanto sí, error pero a lo tengo que por voy la es que muestra que tomo? cuando por ejemplo, reclutamos 50 pacientes, eso se calcula una media, eso sí es el desvío estándar. Pero yo luego calculo el error estándar usando ese desvío estándar entre la n para calcular el error estándar, porque el error estándar sí se aplica para las poblaciones. Eso es lo Con que entendí. Muestras, razón ese ¿no? señor aceptó, con razón ese señor aceptó tus términos de quererte en cualquier momento, porque lo explicas muy así, muy, o sea, sí, o sea, muy, ajá, ajá. El error estándar quiere decir que cada vez que yo haga un muestreo, cada vez que yo vaya a hacer un muestreo, voy a tener una posibilidad de equivocarme. Voy a tener una posibilidad de no tener todas las características de la población. Pero entre más muestreo, entre más haga muestras, entre más incremente la n, luego entonces mayor será mi certeza, ¿cierto? Es decir, si yo tuviera un gráfico, si yo hiciera un gráfico de error estándar, vamos a pensar aquí, voy a hacer un gráfico de error estándar, ¿no? Entonces, aquí tuviera yo el logaritmo del error estándar, por ejemplo. Y yo pudiera marcar un error, que entre más algo pase, más sucede la otra, yo podría hacer este gráfico así. Entre más población tenga, entre más muestreo tenga, menor va a ser mi error estandarizado. Entre más n tenga, entre más n tenga, menor va a ser mi error estandarizado. Si yo hago el muestreo y solamente muestreo 5 señoras, 5 embarazadas con ciclofosfamida, mi error va a ser muchísimo. Mi error va a ser, digamos, voy a poner aquí un valor. Mi error va a ser de 2. Pero si muestreo, digamos, unas 10 señoras, aquí, acá, mi error va a disminuir, va a ser de 1. Pero si muestreo a todas las señoras, digamos, muestreo a 1,000 señoras, voy a poner 10, voy a ser mucho más extremo. 1,000,000 de señoras, mi error va a ser prácticamente nulo, va a ser de 0. ¿Se entiende? Entonces, este error es dado por la cantidad de pacientes que sucede. Entonces, la fórmula del error estandarizado es, ¿cuál sería? Desvío estándar, Es la desviación estándar desviación estándar dividido entre la raíz de la n, entre la raíz cuadrada Ujú. de la n. de la n. Doctor, nada más regresando a la otra diapositiva, solo no entendí por qué puso logarítmico el error estándar. Para poder quedar en cero, para que me pueda quedar en cero, para que sea 1 y 2 y que sean equidistantes, para que me dé una relación directamente proporcional. Ok, Lo supongo que ya transformé a más logaritmo. adelante, porque todavía me cuesta como trabajo las escalas logarítmicas, pero más adelante. No te preocupes, está el Kumon para que puedas ir al Kumon, para que no regreses a los logaritmos y todo eso, ¿no? ¿Sale? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es el intervalo de confianza del 95%? El intervalo de confianza del 95%, yo lo podría traducir como, yo lo podría traducir como esta posibilidad de poder encontrar la media real a partir del azar, ¿sí? A partir del azar y de la cantidad de muestra que tenga, ¿sí? Y entonces, dentro de estos dos parámetros,
yo voy a tener la desviación, voy a tener la media real, que puede ser una media real que pueda ser traspolada a otras poblaciones. ¿Se entiende? No Sí. es, si repito el experimento 100 veces, que sea el 95% de la repetición de los experimentos. Eso no es. No. Ay, si repito 100 veces el estudio, entonces, eso va a ser. No, no, no. Es en dónde va a caer el efecto de la media. ¿Se entiende? Dado por el azar y dado por el tamaño de la muestra. Dado por el tamaño del muestreo que se tiene. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el intervalo de confianza en 95 y la siguiente pregunta que teníamos era, ¿cuál era la fórmula del riesgo relativo? Que es ni más ni menos que la división entre un grupo y otro, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería la fórmula? Sería A entre A más B, entre C más D. A entre A más C, A más B, Ajá. entre Entre C, entre C más D. las dos fórmulas son exactamente iguales, solamente que una está simplificada, ¿no? Entonces, la que está simplificada son los de los ORs, y entonces lo que podríamos decir es que en tamaños muestrales muy grandes, los dos representan lo mismo. Si yo tengo tamaños muestrales grandotes, tanto riesgo relativo como ORs representarían exactamente lo mismo, ¿sí? Sí, sí. Entonces, sí, 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 o hacemos un ejemplo. Sí, sí, nada más me quiero acordar porque decía que tiene que ser me parece que es cuando ya, me quiero acordar una parte de cuando es la diferencia de población que ya hace que el OR sea diferente del RR. Ay, ok, sí, no, no te preocupes. Oye, ¿qué están viendo ahorita? Lo que pasa es que Irlanda y yo ya estamos en tercer semestre, entonces Ah, no te preocupes. nosotras No, ya terminamos bioestadística 1 y 2, ok, pero pero nada más quiero Adriana saber qué están está viendo en, ahorita en mi Yo pantalla, apenas empecé. Ah, ¿eh? nada, en la pantalla nada. Nada. yo pensé del semestre. Pobre hombre, firmó un contrato de amarte y quererte toda la vida y no sabía lo que se estaba enfrentando, ¿no? Entonces, vamos aquí a OpenAPI. ¿Están viendo mi pantalla de OpenAPI ahora? No, 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 doctor, vamos a No, usted. Ay, solo el mira, video. con razón la mía no me juró a eso que a ti te juró. Ahí se ve algo. Apenas dice que tampoco, empezó a doctor. compartir pantalla. Pero se sigue viendo negro. Ahí, No, ay, olvídenlo. Bueno, hay una de OpenAPI que le quería enseñarles, pero no me sale. ahora sí. Ah, ok, Ya perfecto. se ve. Ya se ve, mira. Entonces nos vamos aquí a OpenAPI, ¿sí? Y entonces aquí en OpenAPI hay una tabla de 2x2, que es lo que nosotros habíamos visto. Entonces aquí viene la enfermedad y la exposición. Y entonces, por ejemplo, cuando vamos a pensar que tenemos que las señoras que tomen metotrexate, no, es ciclofosfamida, ¿sí? Tienen amenaza de parto pretérmino, tienen 50, voy a ponerlo en números más grandes, voy a ponerlo que tienen 30, y en cambio acá las que no toman tienen 10 amenazas de parto pretérmino, y estas son 30 voy a ponerle 30 de 100, y aquí 10 de 100. Ok, más o menos con esto calculo y lo que encuentro es obviamente los valores de chi cuadrada, ¿no? Que es estadísticamente significativo y me da las fórmulas. Y entonces vean aquí cómo tengo yo el riesgo relativo, que es la razón de riesgos, que es de 2,5, no me salió, yo creía que me saliera 3. Y en este caso me sale 2,9 el OR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Bueno, que si yo hago esta misma fórmula, pero ahora meto más pacientes, ¿no? Ahora voy a meter más pacientes, voy a meter este, ah,
1000 pacientes, ¿sí? La fórmula del riesgo, 1000 pacientes, y aquí voy a poner 300, y acá voy a poner 100. Cuando esto pasa, el riesgo relativo, 2.5, ya se parece mucho más al odds ratio, ¿no? Entonces son fórmulas que dependen, que son muy complementarias y que dependen más o menos de lo mismo, ¿no? Entonces, para que lo tengan en mente, que son muy parecidas, son fórmulas complementarias. Una la utilizamos, el OR lo utilizamos más para estudios transversales y el riesgo relativo más para estudios longitudinales. ¿Ok? Perfecto. Eso sería OR y riesgo relativo. Y después tenemos otro valor que dijimos que era la reducción absoluta de riesgo. ¿Qué es eso, Irlanda? O sea, pues tengo que la fórmula sería A entre A más B menos C entre C más D. Ok, sería la incidencia de los que no tienen nada, de los observados, Ah, ok. Ujú. o la prevalencia de los observados, menos la incidencia de los que fueron expuestos, en este caso, a la ciclofosfamida. ¿Sí? Y entonces nosotros habíamos puesto un ejemplo, ¿no? Aquí en el ejemplo que habíamos puesto es que las que tenían ciclofosfamida, vamos a poner un ejemplo, vamos a decir que el 30% tienen una amenaza tiene parto prematuro. Y las que no tienen ciclofosfamida es un 20%. ¿De cuánto sería el riesgo relativo? Bueno, la fórmula es muy sencilla. Sería 0.3 entre 0.20%, ¿no? 0.2. ¿Ok? ¿Cuánto nos da eso? Alguien que se haya ido al común. Sí, voy. ¿No Y es es entre dividido, 2? ¿no? 1.5. Da 1.5. 1.5. No Ok, 5. bien. Pero yo dije que era 3 veces más, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si ponemos 0.3 entre 0.1? ¿Cuánto da eso? 3. 3. 3. Perfecto. Ahora sí nos dio. ¿Sí? Esto sería un riesgo relativo de 3. ¿Y la reducción absoluta de riesgo de cuánto sería? De punto 2, porque sería punto Claro, 3 el menos punto 20%, 1. que sería Sería del 20% 30% de menos amenaza de parto pretérmino menos el 10% que representa el otro grupo. El efecto real en este estudio, no la probabilidad de que ocurra, sino el efecto real en este estudio sería de un 20%. 20%. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? En este acá el riesgo es de 3 veces más y en este el riesgo absoluto es esto. Y después tenemos la última fórmula. La última fórmula es número necesario de tratar. ¿Qué habíamos dicho que era la fórmula? El inverso, ¿no? Esto es el inverso Claro. de la reducción absoluta del Uno entre, RAR. Bueno, entre el... uno claro. entre la reducción absoluta del riesgo, el inverso. Esto quiere decir es que solo es parafrasearlo. La inversa es solo parafrasear, ¿no? No es exactamente el mismo término, solo que lo voy a decir de otra manera. Y aquí, ¿qué salió? 5. Salió de 5. Ok, muy bien. Que en este caso sería uno entre punto 2. 0.2. Es igual a 5. ¿Sí? ¿Esto es cierto? ¿Alguien que haya ido al Es común? correcto. Sí, Sí, perfecto. Es correcto. Uno entre punto 2. 0.2 es igual a 5. Ok, perfecto. Ahora yo les puse un escenario en donde tenía este 3 de riesgo con un intervalo de confianza del 95% de 1.2 a 5 5. Ajá. de riesgo relativo. Y entonces, ¿quién dice yo primero? ¿Para qué es lo que pondría en la nota?
¿no? Entonces, el escenario, Adri, ¿lo podrías volver a poner? ¿Cuál era el escenario? Paciente con lupus tratada con ciclofosfamida. Y tiene embarazo, está en el primer semestre de embarazo, en el primer Y trimestre de embarazo. ¿Y qué le diría? ujú, ¿Qué pondrías en la nota de pronóstico? que este paciente, al estar expuesto, tiene un riesgo de 3 veces de desarrollar o de amenaza de parto prematuro. Lo que no Ella supe, la dice, verdad, interpretar fue lo del intervalo de confianza. ella le pondría, en lugar de ponerle pronóstico reservado de evolución, dice, tiene tres, ¿cómo le pondrías tú? ¿Tres veces qué? Más riesgo. Tres veces más riesgo. ¿De Tres qué? veces más riesgo de desarrollar parto prematuro o de presentar parto prematuro. ¿Ok? Eso es lo que dice Adri. Muy bien. ¿Qué dicen las demás? ¿Así le pondría? ¿Tres veces más riesgo? Lo que pasa es que en este caso el riesgo relativo se compara a la unidad, que sería la nulidad. Entonces, yo pondría que sería 2 veces más, porque uno sería que están iguales. Entonces, ella dice, voy a utilizar otra fórmula. No me gustó ninguna de las fórmulas que pusieron aquí. Ella va a utilizar otra fórmula más, que es la fórmula de Rodolfo Rivas Ruiz. Bueno, cuando no estaba haciendo caso Carla, porque sus compañeros le están molestando. Carlita, dile que estás en clase, dile, no me molesten. Bueno, ¿qué te molesta? La fórmula de reducción de riesgo relativo significaría uno, ¿sí? Menos el riesgo relativo multiplicado, multiplicado por 100. Esa es una forma de verlo, ¿sí? Entonces aquí diría, bueno, 3 sería 300 menos uno, esto nos da dos veces más riesgo, es decir, 200% más de riesgo, ¿no? Dos veces más riesgo al habitual, tres veces más probabilidad, ¿ok? Muy bien, ¿y tú cómo lo dirías, Landita? Pues yo lo había puesto como que las pacientes que están embarazadas en el primer trimestre, que tienen lupus y que tienen tratamiento con ciclofosfamida, tienen 3 veces más probabilidad de Tres veces más, desarrollar ¿ok? de tener un parto prematuro en comparación con aquellas que no están recibiendo la ciclofosfamida. Híjole, te vas a tardar muchísimo haciendo notas, haciendo ese choro tan grandote, ¿no? Ok, si dicen tres veces más probabilidad, es cierto. Si ponen dos veces más riesgo, es también cierto, ¿no? Pero hay otra forma de hacerlo. Hay otra forma de medir el riesgo. Y es intentando hacer algo que le llamamos extrapolación válida. ¿Entienden eso? ¿Qué significa extrapolación válida? No, ese término es nuevo para mí. Ok, la extrapolación válida quiere decir que yo voy a aplicar este conocimiento que encontré en el artículo y lo voy a aplicar a mi práctica clínica. ¿Les queda claro? Porque eso fue lo que pasó en el artículo. Sí, Pero es ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico a mi práctica clínica habitual? Bueno, la aplicabilidad resulta en que en esta campana, que es la campana de Gauss, esta campana de Gauss dice que la probabilidad de que ocurra en esos pacientes es la misma que ocurre en mis pacientes, aquí y en China, pero depende de qué probabilidad haya en mi centro. Entonces, lo primero que tendría que ver es que aquí hay un gráfico que le llaman gráfico de un señor que se llama Forrest. Después le cambiaron a gráfico del señor Forrest y le quitaron la doble R, ¿no? El gráfico de Forrest, de Mr. Forrest, ¿no? Entonces dice esto, o gráfico de riesgos, dice, aquí hay una línea inicial. Y esta línea inicial, esta es un valor de uno. ¿Y qué significa este uno? La nulidad, o sea que son ¿La nulidad? exactamente No, iguales. O sea que son no, no es iguales. cierto. o sea, No, como que no es no hay cierto. diferencia. Están mal de su cabeza. Eso, si estuviera haciendo una comparación, entonces diría que hay la nulidad. Pero ¿qué significa el uno en el gráfico de Forrest? Pensando en la extrapolación válida. La posibilidad Bueno, de que ocurra. ¿cuál? La probabilidad de la ocurrencia de algo. Ajá. Entonces, este valor de uno en realidad es la prevalencia de la enfermedad. Esta es
la prevalencia de amenaza de parto, de parto pretérmino. ¿Cuál es la prevalencia de parto pretérmino en el lugar donde trabajan? Adriana Lobato, tú fuiste la que empezaste con esto. ¿Cuál es la prevalencia de del parto pretérmino en las mujeres con lupus en el Hospital General de México? ¿Y quién lo publicó? ¿Y quién lo dijo? Sí, quiero escuchar. Quiero escuchar. Eh, ¿Fue la no doctora estaba Huerta? publicado. Fue el doctor, ¿cómo El se doctor llama? Conrado. El doctor Burgos, el doctor Conrado. Sí, el doctor Conrado. ¿Qué encontró el doctor Conrado? No, doctor, no está escrito en nuestro centro para Ah, pacientes con... entonces, ¿cómo le pueden decir si no tengo este basal? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo hago una interpretación si ni siquiera tengo ese número? Ah, esa es la parte interesante de las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica se tienen que adaptar a los lugares. Porque una cosa es lo que diga el artículo, que es 3 veces más, y otra cosa es, vamos a pensar que las señoras con lupus del Hospital General de México, la prevalencia de parto pretérmino sea, uy, 1 en 100. 1 en 100 de las señoras que se han embarazado tuvo parto pretérmino. Entonces, apliquemos ahora este dato que nosotros obtuvimos. Si yo le doy ciclofosfamida, va a tener 3 veces más riesgo, ¿cierto? Entonces yo tendría que multiplicar 3 por 1%. ¿Cuánto es 3 por 1%? Pues el 3%. 3%. 3%. ¿Qué les parecería? ¿Se embarazarían o no? ¿Tendrían hijos o no? De 1% a 3%. La verdad no suena tanto, ¿eh? No suena a nada, ¿no? Ahora, imagínate que fuera 1 en 100,000, No, pues mucho más bajo. mucho más bajo. Bueno, Ahora, imagínate que fuera 1 en 10, que la prevalencia de la amenaza de parto pretérmino fuera 1 en 10. Será del 10%, pasaría 10 al 30%. al 30 No, está de ¿Entiendes? peso. Ahí sí ya ya no. es Ahí sí diría, no, considerable. espérate. No, ahí espérate, ahí está complicada la cosa. Entonces, vean la importancia que tiene el conocer cuál es la prevalencia del evento que yo estoy teniendo. Si no conozco la prevalencia del evento que yo estoy teniendo en mi hospital, entonces me pasaré lo de Adri, ¿no? Adri es, ¡ay, qué horror! Se estaba tomando ciclofosfamida. No, 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 qué feo. Sí, pero no sabemos qué pasa a nosotros aquí. Ya estoy dando a priori esa circunstancia. Ahora, ¿cómo interpretarían en ese mismo escenario, en el escenario de 1 en 100? Voy a pensar solamente el escenario de 1 en 100. Escenario de 1 en 100. Ahora interpretemos del 1% al 3%. Ahora interpretemos el intervalo de confianza del 95%. ¿Qué significaría ese intervalo de confianza del 95? De 1,2 a 5. Voy a empezar con Carla porque Carla dice, Carla empezó, es la nulidad, ¿no? Como mis alumnos del pregrado. Hoy sí, si toca el 1 ya. Hoy ya se deshizo. Guácala, guácala. Ya no es estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con ella? A Que ver, dijo, que entonces dijo eso de la lo nulidad. lo que entiendo es que cuando usa pues el gráfico de Forest y hace esta extrapolación válida, menciona que uno es igual al riesgo, no sé si la palabra Habitual, correcta sería basal, ¿no? O sea, como claro. que el riesgo que tendría sin este factor de riesgo, que en este caso es la ciclofosfamida. Así Entonces, es. Que está sería, diciendo que que, sería, espera, espera, espera. Entonces, aquí diríamos, bueno, en este escenario, sin ciclofosfamida, tienen uno ajá, por ciento de riesgo. Ese es el uno. exactamente. Y Y el tres como por ciento ciclofosfamida me sube a tres por sube a ciento. 3%. Ajá. Sí, Entonces, ese riesgo también tiene un intervalo del 95% que está entre 1,2 y 5%. Entonces, quiere exactamente. decir que puede estar muy parecido al basal, que es 1, eh, o ser tan alto o ser tan alto, ajá, ser lo más alto posible, que sea 5% en este cálculo que hemos hecho nosotros. Ok, más, ya ahí quedó el intervalo de confianza.
el intervalo de confianza dado por el azar y el tamaño de muestra nos demuestra que hay una variabilidad muy grande. ¿Qué le dirían a esa señora? ¿Qué le dirían ustedes? Si le dijeran a mi esposa como tiene un gran problema de ser catastrofista, sería, siempre se pone en el peor escenario, siempre así, ay, no, 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 para mi suerte, como yo siempre tengo la mala suerte del mundo, si me toca a mí me tocaría el 5%. Pero igual y ustedes no son catastrofistas, Carlita. Y ustedes dirán, chale, pues 1.2, pues éntrale, ¿no? Dale duro, ¿no? Dale, ¿no? Te voy a decir un poema. Qué bonitos ojos tiene, ¿no? ¿Se entiende? Irlanda, ¿sí ha oído esa canción? Reggaeton, shum, pum, 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 ¿sí? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo tradujeron ustedes? ¿Qué le dirían a la paciente? Irlanda, O sea, para que ella lo entendiera. claro, por supuesto. Trabajamos y estamos en la maestría para que ellos nos entiendan. Ujú, No lo hacemos para aquí decorarnos y decir, oh, sí, 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 las fórmulas y la reducción de riesgo, la nulidad. Es que si toca el uno, da, cae en la nulidad de la. claro. Carlita, te estoy haciendo burla gachamente y Lo no te sé, estoy doctor, pero haciendo esa burla tan horrible, tan. siéntase en la confianza de hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Ok, ¿qué le dirían? ¿Qué respondiste tú, estimada Irlandita? ¿Cómo abordarías a ese paciente? Pues es que al final, o sea, está casi triplicando su riesgo de que tenga un ¿Ok? parto pretérmino. ¿Ok? O sea, Entonces, si lo tú pongo le así, vas a decir, perdón, tú le vas a decir este valor de aquí. Vas a tomar el valor de la media. Ok, sí. sí. ¿Qué le Eh, dirías? O sea, pues le explicaría que, bueno, primero que al ser una paciente con determinada enfermedad, que en este caso es lupus, pues tiene que tener tratamiento, ¿no? Pero que finalmente, si ella decide embarazarse, tiene una probabilidad 3 veces más alta de que tenga un parto prematuro, o sea, que su hijo nazca antes de tiempo. Entonces, Ay, doctora, eso es muchísimo. 3 veces se triplica el riesgo. Eso es muchísimo. Entonces, ¿qué me aconseja? ¿Me embarazo o no me embarazo? Tucu, tucu, tucu. Se quedó callada. Adri Lobato, tu turno. Estás delante de una paciente en donde el riesgo de amenaza pretérmino es 1 en 100. Y ese 3 de media se incrementa solo al 3%. Te escuchamos. Hola, doctora, ¿qué crees? Estoy embarazada. Bueno, pues con el tratamiento con el que usted está en este momento, Sí, sí, eso lo le paso. confiere una probabilidad de que tenga un parto preterno, de que aumente esa probabilidad que todas las pacientes pueden presentar en No un me tres diga, por doctora, ciento. aumenta mi riesgo de parto, doctora. Entonces, voy a tener un niño pretérmino. ¿Es lo que me está diciendo? Que existe la posibilidad de que se vea incrementado ese riesgo. Ay, no me diga, no me diga. ¿Y cómo de cuánto es? Mm, un 3% aproximadamente. Ay, ay, doctora, pues casi nada, no manche, pues. Ay, pues es poquitito. Ay, ya me había asustado. Yo pensé que ya se me iba a salir el bebé. ¿Se entiende cómo si nosotros decimos es 3 veces más el riesgo? Entonces, uno como paciente casi siempre estaría enloquecido, ¿sí? Pensando, no, olvídalo, cabrón. No, hombre, no, 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 no me embarazo y ya, yo soy el peor. 5%, ¿no? 5%, el intervalo de confianza del 5%. No, pues ya bailó. Pero si fuera 5%, entonces aquí el intervalo de confianza diría, híjole, va desde que prácticamente nada de incremento de riesgo, que sería el 1.2, a un 5% más en el peor escenario. Y entonces él le dice, señora, pues usted dele duro, ¿no? Usted dele mañana, tarde y noche. Cuando llega el señor de guardia, ahí lo agarra, ¿no? Ahí está, tiene, ¿no? Sí, ahí lo agarra tempranito en la mañana, ¿no? Y en la tarde, ¿no? Y eches unos alcoholes y dele duro, ¿no? Pero si el riesgo fuera mayor, entonces diríamos, esta es extrapolación válida
es lo que hacen las guías de práctica clínica. La extrapolación válida es este lenguaje que nosotros podemos decir. Y entonces, esa es una de las razones por las cuales en las guías de práctica clínica tenemos que nosotros utilizar la literatura que nosotros tenemos en México para poder, con la literatura que está en México, nosotros poder interpretarlo y decir cómo funciona. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ya están los estudios en otros lados y ahora yo los interpreto, busco los artículos que están en México y puedo terminar diciendo, ¿qué creen? Ni siquiera en el estudio, en el Hospital General de México, ni siquiera hemos hecho ese estudio de las mujeres embarazadas. Me lleva la que me trujo. Eso sí andamos con las moléculas. Y, ay, sí, 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 sí. Estamos viendo el genoma completo, ¿no? Sí, y las moléculas genéticas, pero no, ni siquiera sabemos cuántas embarazadas tienen amenaza de parto preterino. Dijera mi esposa, primero apréndanse a limpiar la nariz y después vienen aquí a hacer sus estudios de investigación raros. ¿Por qué? Porque no podría nosotros, si no tenemos esa prevalencia, no se podría ajustar los resultados de los ensayos clínicos a la prevalencia de lo que está sucediendo. ¿Sí? No podría decirlo más que, no, sí se incrementa 1.3, 2, sí, sí, sí. No, no toca la unidad. No, 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 no. Es estadísticamente significativo. Sí, 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 sí. La P es menor de 0.5. ¿Y qué dije? ¿Qué dije? No dije nada porque dependo de la prevalencia de la enfermedad, depende de la extrapolación válida para poder llevar a todo esto a buen término. De otra manera sería como la canción de A Fool on the Hill, ¿no? O sea, estaría diciendo locuras que nadie entiende y que no tienen aplicación como tal. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues una vez dicho esto, hasta aquí le dejamos para la clase de hoy. Para la próxima clase les voy a dejar leer unos artículos, ustedes busquen otros más, pero vamos a intentar hacer la discusión de por qué, cuáles son los pros y los contras del uso de las guías de práctica clínica. Y vamos a intentar hacer como ahorita, jugar al abogado del diablo. Pros y contras. Nada es bueno ni nada es malo, sino todo es una serie de grises. Tenemos esta escala de grises en donde a veces funciona, a veces no. Y eso es lo que queremos llegar para poder entender cuáles son los pros y contras, ¿sí? Y creo que están muy bien en sus conocimientos, creo que la llevan, ya saben sumar y restar, no saben logaritmos, pero saben sumar y restar, ¿no? Entonces, así seguiremos. ¿Les parece bien? Llenando huecos y siguiendo con la clase. Entonces, nos vemos para la próxima clase, Adri. Doctor, Carlita, los quédate con artículos nos los Sí, manda doctor. al chat. yes. Ok, y entonces el horario sería este, ¿cierto? A las 10:30. De 10:30 a 11:30. Voy a intentar que sea a las 11:30. Hoy se me fue hasta las 12, pero voy a intentar que sea más o menos de 10:30 a 11:30. Si no, va a ser de a 12. Sí, no hay problema. Está bien, sí, doctor. Ok. Muchas Bueno, gracias, buenísimo. doctor. Chao, bye. Nos Muchas gracias. vemos. Bye, hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Bye. Bye.